A las 4:14 hora local del 24 de junio de 2025, una embarcación de desembarco rusa de la clase Serna con 30 soldados se dirigía a la costa occidental de Kherson, completamente sin saber que habían sido rastreadas durante los últimos 27 minutos por un dron de fabricación turca al acecho a 18.000 pies. En exactamente 90 segundos, una operación de combate aparentemente rutinaria se convertiría en uno de los puntos de inflexión más críticos de la guerra. El Bayraktar TB2 se había lanzado desde una posición oculta cerca de Mykolaiv a las 0200 cuando el Mar Negro no era más que oscuridad y los operadores de radar rusos luchaban por mantenerse despiertos. Este no era un dron comercial con aparejo. El TB2 representó la respuesta de Turkey al Predator, una plataforma de vigilancia voladora que podía permanecer en el aire durante 27 horas seguidas. Su motor Rotax 912, el mismo que impulsa aviones civiles ligeros, lo empujó durante la noche a 70 nudos pausados. ¿Por qué apresurarse cuando tienes toda la noche para cazar, verdad? La ruta del dron hacia el área objetivo fue una clase magistral en la explotación de brechas de radar. En lugar de volar directamente, trazó un camino que lo mantenía al menos a 50 kilómetros de los sitios conocidos de Rusia S-300. Los operadores sabían por amarga experiencia que, si bien la sección transversal del radar del TB2 era pequeña, aproximadamente del tamaño de un pájaro grande, ponerse arrogante alrededor de las defensas aéreas rusas era una forma rápida de crear una pisapapeles de $5 millones. A las 0330, el TB2 había llegado a su estación de patrulla, una caja rectangular de espacio aéreo de 40 kilómetros de largo y 20 kilómetros de ancho, posicionada para cubrir los principales accesos marítimos a Kherson. A 18.000 pies, su bola de sensor Wastcam MX-15D podía ver todo. Este sistema electro-óptico de construcción canadiense no era solo una cámara. Era un conjunto de imágenes multiespectrales que podía leer una matrícula a 20 kilómetros de distancia. En modo infrarrojo, convirtió el frío Mar Negro en un lienzo donde cualquier fuente de calor se destacaba como una linterna en una mina de carbón. El operador, sentado en una estación de control terrestre que se parecía más a una configuración de juego que a un puesto de avanzada militar, se instaló en lo que podrían ser horas de ver agua vacía. El TB2 voló su patrón de programa de forma autónoma mientras monitoreaba la alimentación del sensor, cambiando entre imágenes visuales y térmicas cada pocos minutos para evitar perderse nada. Esta era la realidad de la guerra con drones. 99% de aburrimiento, 1% de adrenalina pura. Pero esta noche, esas probabilidades estaban a punto de subir significativamente. A las 0347, algo interesante apareció en la pantalla térmica. Un punto caliente se movió hacia el oeste a unos 30 nudos, dejando una estela cálida que brillaba blanca contra el frío Mar Negro. El operador se acercó y la mancha se resolvió en la forma distintiva de una nave de aterrizaje del proyecto 11.770 Cerniclas. Estos barcos de 26 metros eran los caballos de batalla de las operaciones anfibias rusas. Barcos de tiro poco profundo rápidos que podían entregar 92 tropas totalmente equipadas o un tanque de batalla principal directamente en la playa. Pero esto es lo que hizo que este contacto fuera especial. No estaba solo. Los sensores TB2 recogieron dos barcos más siguiendo a unos 5 km de distancia. Un convoy que significaba que esto no era solo una patrulla de rutina o una carrera de suministros. El operador etiquetó los contactos y comenzó a grabar, sabiendo que cada píxel de metraje podría importar más tarde. El líder Serna estaba haciendo buena velocidad. Su sistema de propulsión a chorro de agua le permite planear a través del mar en calma como una lancha rápida. A través de la cámara térmica, el operador pudo ver los puntos calientes en la cubierta. Firmas de calor humano. Contó al menos 2 docenas, probablemente más lleno dentro. Estos no eran marineros. Sus patrones de movimiento y equipo sugerían la infantería. A las 4:10, la imagen táctica se volvió cristalina. El convoy se dirigía directamente a un tramo de playa a 8 kilómetros al oeste de Kherson, el mismo lugar donde las fuerzas ucranianas habían reportado actividad sospechosa la semana anterior. El operador buscó un teléfono seguro. Independientemente de lo que los rusos estuvieran planeando,
estaban a punto de tener compañía que no podían ver venir. A las 0415, después de 27 minutos de acoso paciente, el operador ucraniano recibió 3 palabras que sellarían el destino de la embarcación de desembarco. Autorizado para participar. La autorización vino del Centro de Operaciones de la Brigada UAV 383, donde oficiales superiores habían estado observando la misma alimentación. No fue una decisión tomada a la ligera. Cada misil de mamíferos cuesta $70,000 y el TB2 solo llevaba 4. Más importante aún, atacar aquí revelaría que Ucrania tenía cobertura de drones en el extremo sur, lo que podría comprometer las operaciones futuras. Pero el valor de noquear a ese convoy que se dirigía a las playas de Kherson superó los riesgos. El operador inmediatamente comenzó a preparar su carrera de ataque. El Serna estaba ahora a 15 kilómetros de la costa, todavía manteniendo 30 nudos y un curso constante de 330 grados. En el negocio de los drones, los objetivos predecibles eran objetivos muertos. Él seleccionó el buque principal. Saca primero el elemento principal, creando la máxima confusión. El piloto automático del TB2 recibió de repente nuevas instrucciones. Rompe con el patrón de patrulla y la posición para una liberación óptima de armas. El dron se asentó a la izquierda, comenzando un amplio arco que lo pondría directamente detrás del convoy ruso. No se trataba solo de entrar en el rango. El mamífero funcionó mejor cuando se disparó a lo largo del eje de movimiento del objetivo, minimizando la corrección necesaria durante el vuelo. A través de su monitor, el operador observó cómo el barco ruso crecía. El zoom óptico de 15x de la Wastcam lo acercó lo suficiente como para ver a los miembros individuales de la tripulación moviéndose en la cubierta. La mayoría estaban agrupados cerca de la popa, probablemente tratando de mantenerse fuera del viento. Error clásico. Agrupar solo hizo que el trabajo de los misiles fuera más fácil. Él podía ver su equipo ahora. Chalecos tácticos, cascos, rifles de asalto. Definitivamente no es una carrera de suministros. El mamífero, un acrónimo en turco que se traduce como micromunición inteligente, es una maravilla de la miniaturización. Con un peso de solo 22 kilogramos, tenía una hojilla de 10 kilogramos que podía perforar una armadura ligera o, en este caso, convertir una superruchión de barco en confeti. El misil utilizaba un homing láser semiactivo, lo que significa que el TB2 tendría que mantener su designador láser en el objetivo durante todo el vuelo. A 8 kilómetros, el alcance mínimo para un buen tiro. Eso significó 43 segundos de vuelo constante. A las 4:30, algo cambió en el barco ruso. A través del generador de imágenes térmica, los operadores vieron a los miembros de la tripulación moviéndose hacia la proa, configurando lo que parecía una montura de ametralladora pesada. ¿Esperaban problemas, o este era el procedimiento estándar para acercarse a una costa hostil? De cualquier manera, el operador no iba a esperar para averiguarlo. El operador hizo una revisión final de sus sistemas. Designador láser operativo. Estado de misil verde en todos los ámbitos. Las condiciones climáticas son ideales con menos de 5 nudos de viento en altitud. La única preocupación era un banco de nubes que se movían desde el oeste, pero a las velocidades actuales, no serían un factor durante otra hora. Designó el objetivo, colocando la mira directamente en el puente de Cernos. El telémetro láser calculó instantáneamente la distancia, 12,7 kilómetros, y el cierre. Todavía demasiado lejos, el mamífero teóricamente podría llegar a 14 kilómetros cuando cae desde la altitud, pero la precisión se degradó más allá de 8. Él esperaría. Los minutos se arrastraron por 11 kilómetros 10. El barco ruso mantuvo su rumbo, ajeno al Grim Reaper colgando a 18.000 pies por encima del nivel. El operador notó más detalles ahora. Antenas de comunicación, el número de casco del cerrojo e incluso armas individuales llevadas por las tropas. Su dedo se cernía sobre la autorización de liberación. A las 4:42, el alcance alcanzó los 8 kilómetros. El sobre de compromiso era perfecto, pero algo le regañaba.
Esos otros 2 barcos todavía están 5 kilómetros detrás. ¿Cuál era su propósito? ¿Refuerzos, suministros o estaban planeando algo más? Luego lo vio. Los barcos de arrastre estaban cambiando de rumbo, uno se irrumpía hacia el norte y otro hacia el sur. Estaban configurando un perímetro. Esto no fue solo un aterrizaje. Fue el comienzo de una operación importante. El operador sabía que era ahora o nunca. Lo que sea que los rusos estuvieran planeando, lo había ahora. A las 0446, el operador TV2 apretó el gatillo de su palanca de control. Pero en lugar de la liberación inmediata del arma que esperaba, su pantalla parpadeó, advertencia, mal funcionamiento del láser, recalibración. Su ritmo cardíaco se disparó. El Cerner estaba ahora a 7 kilómetros de la orilla y comenzaba a disminuir para su aproximación. Cada segundo importaba. Afió y encendió el designador. Un clásico que lo apaga y vuelve a encender que funcionaba en todo, desde teléfonos inteligentes hasta hardware militar de $1 millón. El sistema pasó por su autoprueba. 5 segundos 10. Finalmente, láser operativo. Reestafacó el objetivo, pero algo le molestó sobre el perfil de esta nave de desembarco. La cubierta estaba demasiado llena para una unidad de infantería estándar de 30 hombres. Esas cajas adicionales atadas a los lados no eran equipos normales, pero en 43 segundos, su contenido contaría toda la historia. A las 0447, el mamífero cayó del punto duro de la TV2. Las aletas del misil se desplegaron inmediatamente y su buscador semiactivo comenzó a buscar la energía láser que se reflejaba en el objetivo. Dentro del arma, un simple ordenador realizaba los cálculos. Altitud actual 18.000 pies. Objetivo 7,8 kilómetros a distancia. Tiempo de impacto 43 segundos. Lo que el operador aún no sabía era que esta embarcación de desembarco era solo el elemento principal de algo mucho más grande. Y la explosión a punto de ocurrir revelaría algo que los rusos querían desesperadamente mantener oculto. 28 segundos para el impacto. La nave Cernoclás mantuvo su rumbo a 15 nudos, completamente inconsciente de que un misil estaba cayendo del cielo a 250 metros por segundo. A través de su pantalla, el operador pudo ver a las tropas rusas moviéndose en cubierta, algunas fumando y bromeando, otras revisando el equipo. No tenían ni idea de que estos eran sus últimos momentos. El láser del TV2 se mantuvo estable en la estructura del puente. Incluso el más balabeo haría que el misil se desviara de curso, pero el cardán estabilizado del dron mantuvo el haz bloqueado como un visor de francotirador. El operador observó el contador de rango hacia abajo. 5 kilómetros 43. En exactamente 37 segundos, una explosión secundaria revelaría a la inteligencia ucraniana todo lo que necesitaban saber sobre las verdaderas intenciones de Rusia para maldecir. 15 segundos para impactar. Un marinero ruso en la cubierta apuntó repentinamente hacia el cielo. Él ha visto el dron o el misil entrante. El operador podía verlo gritando, agitando sus brazos, pero la física no negocia. A una velocidad de cierre de 185 km por hora, sus gritos de advertencia ya eran demasiado tarde. El generador de imágenes térmicas mostraba a los rusos luchando por la cubierta. Algunos se sumergen para cubrirse detrás de las cajas de equipos. Otros intentaron traer armas para llevar, como si las armas pequeñas pudieran detener un misil guiado en el descenso terminal. Pero el operador notó algo extraño. Varias tropas estaban lanzando casos por la borda. ¿Por qué estarían haciendo eso en lugar de tratar de salvarse a sí mismos? 5 segundos. La cámara del TV2 se hizo zoom automáticamente, capturando cada detalle en resolución 4 Kelvin. Los oficiales de inteligencia ucranianos que observaban la retroalimentación en la sede se inclinaron hacia adelante. Esas no eran infantería naval estándar encubierta. El patrón de camuflaje digital era diferente. Las cajas del equipo llevaban marcas que no eran normales. Cualquiera que fuera esta misión, se convirtió en el hallazgo de inteligencia más importante de Ucrania este año. Impacto. El mamífero golpeó perfectamente entre barcos a la 0448.
La explosión primaria atravesó el casco. La hoja de 10 kilogramos diseñada para penetrar la armadura ligera, haciendo un trabajo corto del fino chapado de acero del Cerna. Pero mira lo que pasó en la marca de 1,3 segundos. Esos no eran tanques de combustible explotando. Esas eran cargas de demolición especializadas que se estaban cocinando, enviando distintivos chorros blancos calientes de termita al cielo nocturno. El Cerna no llevaba tropas para un desembarco en la playa. Llevaba un equipo de sabotaje. Cuando la nave de desembarco se rompió por la mitad, el TB-2 capturó algo que hizo que el operador se acercara de inmediato. Estuches impermeables flotando libres de los restos, cada uno marcado con letras cirílicas. En Moscú, alguien estaba a punto de tener una mañana muy mala, sabiendo que en unas pocas horas probablemente se caería por una ventana debido a lo que acababa de suceder. Mientras los escombros en llamas llovían sobre el Mar Negro, las frecuencias de emergencia explotaron con el tráfico ruso. Pero no eran las operaciones de rescate las que estaban coordinando. El operador de TB-2 mantuvo su cámara bloqueada en el objetivo. Esas explosiones secundarias no se estaban cocinando municiones. El distintivo jet blanco caliente gritó cargos de demolición. Cualquiera que fuera la misión, empacó suficiente termita para nivelar la infraestructura. En 90 segundos, ambos buques de arrastre se estrellaron y giran hacia Crimea. Sin intento de rescate, sin patrón de búsqueda, solo vuelo de máxima velocidad. Eso contó su propia historia. La seguridad operativa superó a su propia gente. Las consecuencias estratégicas fueron inmediatas. Las transmisiones de ráfaga interceptadas revelan retiros de emergencia. Las imágenes de satélite mostraron barcos regresando a Sebastopol. En una semana, las operaciones especiales rusas en el Mar Negro Occidental simplemente se detuvieron. 30 operadores rusos habían entrenado durante meses. Su misión terminó en segundos. Adiós por ahora.